Buenos días, bienvenidos al mural de la muerte. Este día quiero hablarles de un tema demasiado recurrente, demasiado cotidiano, demasiado de nuestro tiempo. Son las adicciones. La más perjudicial es la adicción a las drogas, pero también se dice que la adicción al alcohol es una de las primeras dentro de lo que es la contaminación social, pues ha llevado a muchas generaciones al abismo. También se habla de que las redes sociales, el tabaco, el juego o la ludopatía comúnmente conocida son acciones en las que no se puede abandonar y que el ser humano está inmiscuido dentro de su mente, que lo llevará a la tumba. Pero esto no tiene ni debe ser así. Recuerdo que con un amigo me comentaba que era demasiado su adicción al alcohol, que incluso llegaba a perderse totalmente y quedar tendido en la acera, durmiendo, vomitando ya blanco cuando el alcohol domina al ser humano. Este lo extrae de la familia, de la sociedad, de sí mismo. Pero este amigo, en su etapa casi de la adultez terminal, a los 45 años, empezó a tomar en cuenta que tenía familia, que todo a su alrededor tenía que volver a componerse. Es por eso que cogió fuerza de voluntad y empezó a ponerse límites y a poner coto a todo lo que eran las copas de alcohol, los amigos insistentes y todo lo que recordaba en cuanto a lo que sea, una cerveza, un vaso de vino, un whisky, cualquier tipo de licor, sea bueno, sea malo, sea barato, sea caro, era para él el preámbulo de volver a la adicción. Lo mismo es con las drogas, pero él nunca llegó a eso, pero me decía que de a poco veía cómo iba deteriorándose todo su ser, todo su entorno, toda la sociedad en sí, pues no era el único. Tenía otros amigos que también escondían este tipo de problema y al interrogarse entre sí decían que siempre eran problemas de familia, problemas personales, una forma de huir de todo lo que ellos no concebían como bueno, como bonito o como algo que les llevara bien en la vida. Pues el alcoholismo, la drogadicción son los puentes o los puntos de escape de muchas personas que tienen ese miedo a la vida, ese miedo al otro, ese miedo a la sociedad, ese punto no encontrado de su personalidad, de su ser y de su psiquis. Pues a muchos de nosotros nos ha sucedido, amigos, y comenten por qué tal vez se han vuelto semaneros, es decir, los que toman los fines de semana, tal vez porque perdió su equipo, porque ganó su equipo, por blanco, por negro, por azul, por morado, por cualquier cosa. El ser humano tiende a extender sus sentidos para poder
aislar un poco su ser agobiado, angustiado, miedoso y huir de todos los problemas por medio de las drogas, del alcohol, del tabaco, de las redes sociales, del juego y mil formas que tienen los fármacos para encadenarlo y atraparlo a sus redes, pues no sabe encontrar el camino y en este se pierde. En primer lugar, hay que encontrar el punto en el que empezó a beber, o empezó a fumar, o empezó a inhalar. En segundo lugar, hay que ya identificado el problema, el miedo, ese no sé qué que el ser humano encuentra para dedicarse a la adicción con claridad, saber qué es lo que tiene su ser aprisionado a este tipo de drogas. Logrará identificar también su miedo interno, su lado oscuro que lo tiene embargado dentro del alcohol o las drogas. En tercer lugar, someterse a un tratamiento psicológico, psiquiátrico y también a un tratamiento consigo mismo, a una identificación, a un reto consigo mismo, encontrar qué es lo que está pasando dentro de su ser, de qué está huyendo, a qué le tiene miedo y buscar la solución por medio de la mente, barajando distintas posibilidades para recuperarse. Una de ellas es la voluntad inquebrantable de ir abandonando poco a poco a los amigos que lo incitan o lo llevan por ese camino de la adicción. El alcohol es uno de los que más es como concebido como la droga social por naturaleza y que se ve a muchas personas en grupo bebiendo continuamente todos los días. Si ya es consuetudinario, esto le acarrea la etapa casi final de la vida, pues esto le lleva a una sobredosis que puede desencadenar en la muerte del individuo, alcohólico, drogadicto o dependiente de alguna red social que lo inmiscuyan en diferentes tipos de delitos. El psicólogo o el psiquiatra tratan de encontrar la madeja o los nudos que lo tienen atado a cada persona en un análisis individual de su vida, un historial de vida clínico. Se logra identificar también muchos puntos de vacío, de depresión y ansiedad, y también de pesimismo ante la vida. Pero sé también que los adictos son personas optimistas, a la vez que llevan consigo un sinnúmero de problemas, un sinnúmero de angustias, de temores. Eso lo ha llevado al abismo de las drogas. Cuarto lugar, en una clínica para adicción lo pondrán a prueba para que empiece a soltar todo el
desencadenante de su adicción, pues se dice que a veces es la familia la que orilla a este tipo de comportamientos. A veces sí que son los amigos, también la propia personalidad del individuo y otros factores como la naturaleza que lo lleva por estos caminos. Yo diría que también es la personalidad y su forma de enfrentar al mundo y a la vida. Quinto lugar, para curarse continuamente y perpetuamente, tiene que poner una fuerza de voluntad, sabiendo que está venciendo al enemigo más fuerte que no está afuera, sino dentro de sí. Pues todo lo que vemos es el problema, pero no vemos el fondo. Así pues, si el individuo mismo, después de haber encontrado ya la razón, la circunstancia, las personas, el entorno que lo llevó, este mismo lo puede sacar. Amigos, es necesario encontrar una meta, un objetivo en la vida para que se supere todo tipo de adicción. Tanto los alcohólicos anónimos como los narcóticos anónimos han ayudado en este sentido para que muchas personas logren reinsertarse dentro de sus familias y así de a poco vayan abandonando las adicciones que son el mal de nuestros tiempos, ya que las estadísticas no mienten y todo lo que está siendo vedado en estos tiempos desencadena también, se dice, en una crisis social, en la inseguridad total como es el crimen organizado y todo lo que conlleva a una sociedad violenta. Amigos, no solo hay que curar desde afuera, sino también desde el fondo del alma, con ganas, con osadía, con valentía. Amigos, bienvenidos al umbral de la vida, al umbral del horizonte nuevo, al umbral del hombre nuevo, al umbral de la liberación, al umbral de la vida, de la muerte. Muchísimas gracias.